A continuación, Hablando nos entendemos. Clasificación A. Apto para todo público. Las opiniones vertidas en este espacio por la producción y dirección del programa son de exclusiva responsabilidad de sus autores y de quienes intervienen en ellos. Telesucesos Canal 29 UHF presenta Hablando nos entendemos, un programa de la Academia Ecuatoriana de la Lengua con la conducción de Gonzalo Ortiz Crespo. Hablando nos entendemos. Saludos desde el programa Hablando nos entendemos de la Academia Ecuatoriana de la Lengua. Tendremos algún consejo, alguna noticia y por supuesto nuestro entrevistado, que esta vez será el doctor Bruno Sáenz. Noticias de la lengua y la cultura. Les cuento una primera noticia de la Real Academia Española que acaba de eliminar la acepción fácil referida a la mujer. En la definición de la palabra fácil en los diccionarios, la quinta acepción decía así: dicho especialmente de una mujer que se presta sin problemas a mantener relaciones sexuales, es decir, mujer fácil. Entonces decía de una mujer que se presta fácilmente a tener relaciones sexuales. Se ha cambiado esto, lo ha hecho el 8 de marzo, dicen que no es coincidencia, pero es en el Día Internacional de la Mujer, y ahora aparece así en el diccionario: dicho de una persona que se presta sin problemas a mantener relaciones sexuales. Es decir, puede ser un hombre fácil o una mujer fácil. Es interesante porque esto es parte del esfuerzo que se está haciendo para quitar esas connotaciones negativas a todo lo que tiene que ver con la mujer. En este caso, como les digo, el cambio fue hecho el 8 de marzo y aunque la Academia ha dicho que hacía tiempo que el Pleno ya había aceptado este cambio. Por otro lado, en nuestra parte de consejos, me quiero referir a un hecho deportivo. Acaba de comenzar el campeonato de Fórmula 1 y con frecuencia vemos que se usa extranjerismos innecesarios, tanto en los periódicos como en algunos programas de radio y por supuesto, claro, en las transmisiones internacionales de la Fórmula 1. Una cosa que me molesta sobremanera y que no es necesaria es safety car. Safety car. Cuando lo que se refiere es a un auto, a un coche, a un carro, en último caso, de seguridad, ¿no? Un auto de seguridad es suficiente y no es necesario decir safety car. Otra cosa que suelen decir es stop and go, que quiere decir pare y siga. Stop and go, no es necesario decir eso. Otra cosa, pole position, que es la primera posición en la parrilla de salida. Primera posición, el que alcanza la primera posición siempre dicen la posición pole position. Otra cosa que suele pasar es que se habla de la ronda de calificación, cuando en realidad se debería decir ronda de clasificación. No es lo mismo calificación que clasificación. Aunque en el inglés dicen quali, incluso Q1, Q2 y Q3, las tres rondas de clasificación, con frecuencia se comete este error de decir de calificación. A veces he oído que por un calco innecesario del inglés dicen que tal piloto está negociando una curva. Tal vez es una forma elegante, pero en realidad es un calco del inglés, ¿no? Tomar una curva, enfrentarse a la curva, pero no negociar una curva. En nuestro segmento de libros, les quiero presentar este montón de libros que me ha mandado la Corporación Editora Nacional. Como ven, se trata de 7 libros de golpe que me han mandado. No son tan recientes. El más reciente de todos es este libro de Segundo Moreno, al que ya me referí, Simbolismo y Ritual en las Sublevaciones Indígenas.
Pero también hay en otros temas, por ejemplo, de administración, asociatividad en la pyme de Wilson Araque Jaramillo. Hay un libro de Germánico Salgado, el gran economista que falleció a comienzos de siglo, y que la Corporación Editora Nacional y la Universidad Andina Simón Bolívar están publicando. Este es el tomo 2, Integración y Cooperación Regional en América Latina. Germánico Salgado es el caso de un economista que escribía muy bien, un gran cultivador del idioma, lo que no es frecuente en los economistas. Germánico Salgado escribía con elegancia, con propiedad. Los otros son de derecho, Constitucionalismo y Nuevos Saberes Jurídicos de Claudia Storini, editora, Derecho Administrativo de Ricardo Rivero Ortega y Víctor Granda Aguilar, y Derecho Económico Contemporáneo, la editora es Marielena Jara Vázquez. Estos tres también son en una coedición, digamos, entre la Corporación Editora Nacional y la Universidad Andina Simón Bolívar. Bueno, como siempre estamos contentos de que aparezcan los libros. Y ahora sí, vamos a ir al segmento con nuestro entrevistado. La vida de la academia. Bueno, estamos con nuestro entrevistado, el doctor Bruno Sáenz Andrade, quien es también miembro de la Academia Ecuatoriana de la Lengua. Bruno, viejo amigo mío, desde las aulas del colegio, se ha destacado como un poeta y también como un narrador. Actualmente continúa en su trabajo creativo y nos da mucho gusto darle la bienvenida. Hola Bruno, qué bueno tenerte aquí. Gracias Gonzalo, un gusto acá verte y ser visto por la gente, no la podemos ver, pero un saludo a todos. En efecto, estamos llegando cada vez a un número mayor de televidentes a través de el canal en su emisión en vivo y a través de otras plataformas como Facebook Live y YouTube. La primera pregunta que quería hacerte, porque nuestro tema hoy día es la relación entre la lengua, las artes y la cultura. ¿De qué manera la lengua es el vehículo o cómo se relaciona con las otras artes? Tú has sido un cultivador de la música clásica, eres un melómano, más aún, eres un experto en música y has hecho crítica musical, has presentado programas de grandes maestros. Empecemos por la música. ¿Qué relación hay entre la lengua y la música? Bueno, estas son preguntas que abren un abanico enorme y en diferentes campos. El más elemental, utilizas textos para ciertas obras musicales cantadas, ¿no es cierto? Ajá. Es forzoso eso, ¿ve? El canto, claro, utiliza el idioma. Evidentemente. A veces con inspiración y a veces solamente con repetición. A veces, por fortuna, la música salva al idioma, no al idioma, Salva sino al texto. El texto. Y con frecuencia en grandes obras tienen realmente textos no necesariamente de primer orden, ¿no? Ajá. En otros casos hay poesías muy buenas que se adaptan. Exacto, exacto. Hay un compositor francés, Jolivet, que decía que él prefiere un texto no demasiado consagrado, no demasiado bien terminado, para poder trabajar a su gusto, sin sentirse constreñido. Pero más bien la tendencia en muchos de los compositores más o menos contemporáneos es a buscar textos de poetas de cierto valor, ¿no? Ahora yo pienso que lo mismo se hizo en otros tiempos, pero a lo mejor los poetas no eran de tanto valor como creían los compositores. Claro. Pero bueno, y en la música popular se da también con frecuencia eso, ¿no? La adaptación de poemas que se hacen muy populares. ¿Qué más quieres si tenemos un premio Nobel ahora? Claro, además hay este caso tan especial claro, que le dieron un premio Nobel de literatura a un cantante, ¿no? Claro, sí, a un cantautor. No deja de ser curioso, ¿no? No deja de ser curioso. Y tan poca importancia le dio él que no fue a recibir, fue medio raro, el señor Bob Dylan, ¿no? Bob Dylan. Había otro que tiene su fama, que se murió a tiempo, si no hubiera tenido otro premio Nobel, pero se me va el nombre. El canadiense aquel que acá murió. Pero bueno, eso no con quiero la parecer música. malvado, ¿ve? ¿Pero tiene relación con otras artes? Bueno, primero digamos que además está la crítica. La crítica, y está la... que tú has hecho. Aunque eso vamos a tocar después.
en la segunda pregunta tuya, y está la posibilidad de que un tipo de arte inspire a otro, ¿no? O más exactamente que un autor se inspire en ideas que vienen de otras artes. Ajá. Abrimos Un autor ahora, de prosa, claro, o de verso, prosa, de que verso, se inspire en un cuadro, por ejemplo. Claro, y ahí entramos un poco a lo que tú acabas de preguntar, me parece. Me gusta acordarme de unos versos que no son los más finos de Rubén Darío, más bien son un poco como a la diabla, ¿no? Dice, cuando una musa te dé un hijo, queden las otras 8 en cinta. Están por venir otros 8. Sí. Bueno, Darío todavía tiene una cierta relación con el siglo XIX, que soñó con la unidad de las artes, un poco inspirada en el teatro griego, ¿no? Que tenía texto, tenía música, tenía danza. No sé si alguna vez hubo esa unidad de las artes, pero en el imaginario, como se dice ahora, del siglo XIX, eso pesó mucho, ¿no? Y ahí está Los Wagner, románticos, ahí está Wagner, sí, ahí está Wagner sobre todo. Wagner. Y otros compositores que hicieron música de programa que no era exclusiva del siglo XIX, siempre se hizo. Pero no aspiraban tanto a la unidad de las artes, sino quizás lo que dice Darío, ¿no? Al hecho de que las artes se fecunden unas a otras. He sabido ahora, no recuerdo cuál autor español lo dice, y con toda razón, que la literatura se alimenta de literatura, pero las artes se alimentan también de las artes. Ajá, claro. Ajá. Claro, un cuadro puede inspirar. Y aquí vale la pena una anécdota que se me ocurrió en este momento. Y es que alguna vez cuando éramos jóvenes tuvimos un acuerdo de que íbamos a escribir cuentos todos sobre el cuadro del infierno de la compañía. Creo que el único que cumplió ese pacto fuiste tú. Sí, y un poco inspirado en un cuento anterior de Ernesto Albán, que se llamaba, creo que tiene usted miedo del diablo. Ya, sí. Y en que efectivamente un diablo del cuadro se escapaba y hacía un poco de las suyas. Ajá. Mi relato es muy diferente, pero aparece por allí el diablo de Ernesto Albán. Quiero decir, el diablo creado por Ernesto Albán. Y a su Ernesto vez, Albán, hijo, por si acaso. A su vez, la literatura ha sido fuente inagotable para la pintura. Claro. Por ejemplo, el Dante, para decir no puede ser más claro. Del Dante han salido miles de pinturas, de su narración del infierno han salido, bueno, no sé si miles, pero algunos cientos de pinturas sobre las escenas que el Dante describe. Tenemos el Quijote. Del Quijote, no se diga. Claro, Doré famoso, el francés, que ilustró la comedia, la Divina Comedia, por supuesto. La Divina Comedia. Y que también creo que no estoy seguro si lo hizo. el Quijote. Claro, con el Paraíso Perdido no estoy seguro. El año pasado la Academia de la Lengua hizo precisamente una exposición, ¿no? Claro. De cuadros, de pinturas ecuatorianas sobre el Quijote, así es, ¿no? Así que es. tenía, no me acuerdo cuántas, 120 obras o algo así. Había algunas, sí. Sí, sí. Algunas en los diferentes pasillos. En los pasillos y debajo de la Academia, una exposición de cuadros sobre el Quijote, que ha sido otra gran figura para inspirar a la pintura y a la escultura, precisamente por este contraste entre la figura alta de Don Quijote y la figura más rolliza de Sancho Panza, ¿no? Eso nos remite al evento que tiene la Academia esta tarde en el Centro Carrión, ¿no? Que fue ayer tarde. Ayer tarde hubo la última entrega justamente de este ciclo. Sí, tienes razón, ayer tarde. De este ciclo, tienes toda la razón. De este ciclo de conferencias que tenían que ver con gastronomía y literatura. Que es otra arte, la gastronomía, claro. Bueno, sí, cada vez más sofisticada. Y justamente en la de ayer se presentaron Álvaro Alemán, contando de un viajero que había venido en la época de Urbina, es decir, en la primera mitad del siglo XIX, al Ecuador, y que se fija mucho en las sopas que come, en el banquete que le dan cuando llega a Quito y demás, y por tanto es una fuente interesantísima de la gastronomía histórica. Y luego Marco Antonio Rodríguez, que se refirió a la comida en las novelas de Francisco Proaño Arandi. Con eso se cerró el ciclo de 3 conferencias que se había tenido. Y a propósito de la influencia sobre la pintura de la literatura, en música también, no tienes idea de la cantidad de obras que hay sobre el Quijote. También en música. Hay canciones de Ravel, canciones de Ibert, otro compositor francés. Está esa hermosa obra, El retablo de Maese Pedro de Manuel de Falla, que es una operita para títeres.
Basada en un... Sí, el episodio de justamente del Quijote, y precisamente digo operita por la duración, que es muy hermosa en realidad, es mucho más que una operita. Y con este juego de hacer que todos, incluso los personajes que manejan los títeres, son títeres. Ajá. No siempre se representa así, pero esa era la idea original. Una operita para títeres. Para títeres. Salvo en el canto, por supuesto. Claro, una voz fuera de escenario. Ya en el siglo XVIII Telemann tiene una suite sobre Don Quijote. Ajá. Telemann también. Y hay un ballet de Gerhardt, o como se pronuncia, un compositor español de origen posiblemente inglés, pero español. Catalán me parece, pero mejor no me meto en detalles que se me olvidan. ¿Qué hace él? También un ballet sobre Don Quijote. Ballet. Y hay otros ballets. Hay el Don Quijote de un señor Minkus, que es el más conocido. Más conocido. Posiblemente no el mejor, pero sí el más célebre. Y así, ¿no? La Divina Comedia ha inspirado una cantidad de obras. No solo en la plástica, sino en la música. Tienes la Sinfonía Dante de Liszt, tienes Francesca de Rimini de Tchaikovsky y una ópera corta de Rachmaninoff con el mismo tema. ¿Y cuántas más habrá, no? Y otra que se me ocurre ahora de un escritor famoso alemán, el Fausto de Goethe. Claro. Que ha inspirado varios Faustos, ¿no? Fausto de al por mayor, desde el de Gounod, que es el más conocido. Aunque curiosamente en Alemania no le consideran un Fausto, le llaman Margarita. Porque es muy dulce, muy suave. Hasta la condenación de Fausto de Berlioz, que es impresionante, ¿no? La condenación de Fausto de Berlioz. Sí, no es exactamente una ópera, es una gran cantata de concierto. Es impresionante. Y está la Sinfonía Fausto de Liszt y el Fausto de Busoni y quién sabe cuántos más. Yo me estoy quedando a comienzos del siglo XX y estamos a comienzos del XXI. Todavía hay muchas más. ¿Hay algún otro Fausto? Entonces lo que estamos viendo es que la literatura alimenta a las otras artes, que inspira a las otras artes, la plástica, la música, la escultura, y a su vez estas también pueden ser objeto de cuentos, algunos prometidos y no escritos, como aquel del cuadro del infierno de la Compañía de Jesús. Bruno, y en tu obra concreta, ¿cómo ves esta influencia de las diferentes artes? En tu obra escrita. Mira, me gustaría decir algo que no lo voy a decir porque es falso. Hay algunos escritores que dicen, escribí esta obra de acuerdo con la forma musical tal, el ritmo tal. Eso no si es que lo hicieron, no se nota. Yo no he hecho eso. Pero me he inspirado en personajes musicales para pequeños poemas en prosa, sobre todo. Ajá. Y ocasionalmente también en verso. En personajes, en obras. Tengo una chiquitica publicada hace años sobre una de las últimas sonatas de Beethoven. Es pequeñita, la sonata es mucho más amplia. Pero te inspiraste en la... Claro, y es un poco la idea de una cierta alegría de vivir, cierto espíritu de danza que hay en esa obra, o que yo encontré esa vez en esa obra. Luego escribí sobre esa misma alguna otra cosa, pero eso ya no recuerdo con mucho detalle. Es interesante lo que dices, que tú encontraste esa vez. Es curioso cómo la música a veces le habla de una forma a uno y otras de otra manera, ¿no? Así es. Porque uno dice, voy a escuchar música, y a veces la música clásica qué aburrido. Pero uno se pone a oír la música clásica y es la música la que le escucha a uno. Es allí donde uno encuentra unos reflejos de sus sentimientos, de su alma. A veces me dicen, me distraje mucho en este concierto. Y no es que te distrajiste, es que la música te llevó a pensar en otras cosas de tu interior, o de tus amigos, de quién sabe qué, ¿no? Eso suele pasar con la música. Schubert era un autor muy inspirado, sobre todo melódicamente. Pero las obras a veces son un poco largas. Algunos discuten si pudo haberla hecho de otra manera. Y no sé si fue Ravel el que dijo que con Schubert uno se duerme con frecuencia, pero se despierta siempre en el séptimo cielo. Muy buena. ¿Y en otras obras tuyas, en tu narración? Sí, en narración y también en poemas en prosa. Básicamente lo que hay es... variaciones, ¿no? No trato de reproducir la música, sino que el tema me sirve para escribir otra cosa. En ese mismo cuento, como hemos mencionado, hay, ¿cómo se llama el mío? Una copia fechada en 1879, creo que se refiere a la fecha de la copia, porque es una copia la que hay en el infierno, en la compañía.
Después de la expulsión de los jesuitas se sabe que ese cuadro fue vendido probablemente. También había corrupción en esa época y parece que está en el Museo Británico en Londres, dice, el original, ¿no? Sí, me acuerdo. Y esta es una copia del cuadro original que había sido pintado por Hernando de la Cruz. Mi abuela, que no era muy precisa en esto, decía siempre que fueron los ingleses los que se lo llevaron. Los ingleses. Sí, claro. Sí. Ahí hay algunas referencias justamente a la condenación de Fausto de Berlioz. Ajá. Él inventa hacia el final, como el título lo indica, Berlioz se aparta de Goethe, incluso, bueno, de la leyenda no, más bien creo que va por la leyenda de Fausto, y condena al doctor Fausto, ¿no? Entonces inventa una especie de pandemonio, no se llama así, en que los diablos cantan el triunfo de Mefistófeles, y de paso inventa un idioma de los diablos, ¿no? Ajá. Yo pongo un trozo de ese idioma de los diablos en el cuento. En el cuento. Qué curioso, ¿no? Y Fausto es, igual que nuestra leyenda de Cantuña, un pacto con el diablo, ¿no? Es precisamente por eso, es la historia de un pacto, de una persona que vende su alma al diablo. Claro. Es interesante que reflexionemos en esto, que haya salido justo en la Semana Santa. Que es otra de las inspiraciones, una historia, al comienzo oral y luego escrita en los evangelios, que ha inspirado miles de obras de arte en todos los géneros, teatro, música y cine. Justamente en esta semana está una nueva obra basada lejanamente en los evangelios, que es la película de María Magdalena, que no está mala. No está mal, no la he visto. Lo que sé, las leyendas, ¿no? Las leyendas son literatura, pero oral. Aunque literatura suena un poco raro porque te remite a la letra, ¿no? Literatura no es solo letra escrita. pero en rigor es letra, no literatura. Bueno, Cantuña se ha puesto de moda, hay una cantidad de versiones hechas aquí mismo de teatro y otras cosas. ¿De cuándo en cuándo aparece un Cantuña, por ejemplo? Ahora que se reabrió la Plaza de San Francisco, se ha vuelto a poner un musical, un espectáculo sobre Cantuña, que ya se puso hace, no sé, 14 años, 15 años, cuando en la alcaldía de Paco Moncayo se puso la primera vez un espectáculo en que había incluso danza aérea, se trepaban a los muros del convento, volaban por allí los diablos en profusión. El Circo del Sol al revés. El Circo del Sol al revés. Yo mismo escribí una pieza sobre Cantuña, pero es un poco diferente, porque lo que hice fue tomar las diferentes versiones de la leyenda, que no son exactamente coincidentes, y tratar de empatarlas, ¿no? Ajá. Por supuesto, para empatarlas había que hacer una pequeña trampa. Indicar que esto pudo ser, no es. ¿Ya? Bueno, y exactamente esa es la literatura, ¿no? Claro. Lo que puede ser. Claro, pudo ser esta, puede ser esta otra. ¿Qué tal si fue así la cosa? Y ahí es que comienza uno una novela. Cuando uno tiene una idea de qué tal si, o por qué no, una historia que se desarrolle de esta o de esta otra manera. Agradecemos mucho la presencia de Bruno Sáenz. No sé si quieres decir algo para cerrar la entrevista. Bueno, no creo, dejémosla abierta. Dejémosla abierta, ya vendrán. Para los que vienen después y a lo mejor nos volvemos a encontrar. Tú mismo volverás acá en nuestro programa de la Academia de la Lengua. Muchas gracias, Bruno. Hablando nos entendemos. Muchas gracias por la atención a este programa. Como ustedes saben, desde el comienzo me había propuesto tener un tercer segmento para tratar de uno de los autores ecuatorianos, de los autores consagrados de nuestra historia literaria. Pero no ha sido así. La mayor parte de las veces nos engolosinamos tanto en la conversación que es muy difícil cortar para tener este segmento. Pero ¿por qué lo hago? Porque los autores que están viniendo, las personas que están siendo entrevistadas, son también autores. Es decir, como acabamos de ver en el caso de Bruno Sáenz, él ha escrito una extensa obra de poesía en prosa, de narrativa, y entonces es interesante que nos cuenten también de cómo ellos aplican estas ideas de las que estamos conversando en su manera de escribir. Cualquier duda, idiomática o de otro tipo, escriban por favor a a.ecuatorianadelalengua, seguido todo, ecuatorianadelalengua, @gmail.com. Allí podremos responder a cualquier duda idiomática que ustedes tengan. Por ahora les deseo lo mejor en esta Semana Santa y háganme el favor de ser felices. Muchas gracias.
Las opiniones vertidas en este espacio por la producción y dirección del programa son de exclusiva responsabilidad de sus autores y de quienes intervienen en ellos. Telesucesos Canal 29 UHF presentó Hablando nos entendemos, un programa de la Academia Ecuatoriana de la Lengua con la conducción de Gonzalo Ortiz Crespo. Hablando nos entendemos,